Vamos a pasar al mensaje, a la palabra. El tema que hoy vamos a hablar es acerca de la misericordia y la justicia de Dios. La semana pasada el hermano nos compartía acerca de la misericordia de Dios, de que Dios, Jehová, se deleita en hacer misericordia. Y hoy quisiera pues poder hablar un poquito más, pero también poder hablar acerca pues de su justicia. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que nos hable, que nos siga bendiciendo. Señor, necesitamos que nos sigas hablando. Señor, que nuestro corazón, Señor, esté atento, dispuesto, Señor, para poder recibir tu palabra, Señor, y no ser, Señor, solo un oidor, Señor. Te pido que esta palabra, Señor, tú le des vida, que son palabras tuyas, Señor, y que venga a arder en nuestro corazón, que resplandezca, Señor, que nos hable de acuerdo a nuestra necesidad, Señor, de acuerdo a como tú nos ves, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, dice Éxodo 34, 6, 7, dice: pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vemos que en este pasaje que nos habla y nos habla acerca del carácter de Dios. Aquí en este pasaje pues estaba Dios hablando con Moisés, ¿sí? Que se encontraba pues en el monte de Sinaí y el pueblo había salido de Egipto y Dios estaba pues dando a conocer a Moisés aún más al pueblo para que pudiera conocer pues el carácter de Dios y poder conocer también sus leyes. Sí, y algo que pues vemos es que Dios nos dice la Escritura que el carácter de Dios dice que pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Sí, vemos que su carácter, el carácter de Dios es que es misericordioso. Ya lo hemos hablado muchas veces. Sí, la semana pasada el hermano nos compartía, pero aquí nuevamente pues volvemos a verlo y nos dice que Dios es un Dios misericordioso, ¿sí? Y también nos dice que es piadoso, tardo para la ira. Si muchas veces nos hemos preguntado por qué hay mucha maldad y por qué la gente está continuamente haciendo maldad y como que no les pasa nada, ¿sí? Como que no les sucede nada. Un integrante de mi familia me hacía una pregunta esta semana, o me decía más que nada cómo ella ve a las personas que no guardan la ley de Dios, cómo andan haciendo maldad una tras otra, y tal pareciera que pues les va bien, ¿sí? Entonces me acordaba del Salmo de Asaf, ¿sí? Le compartí acerca del Salmo de Asaf, cómo este personaje Asaf, pues también llegó un momento en el cual él dice en el Salmo que él veía a los impíos, ¿sí? Él veía a los impíos cómo les iba muy bien, cómo reverdecían, cómo los veía muy fuertes, cómo prosperaban. Y dice la Escritura, él dice que él tuvo envidia, sus pies resbalaron y tuvo envidia y dijo: bueno, en vano he limpiado mi corazón, ¿sí? Pero la respuesta podemos verlo aquí. Dice
que el carácter de Dios es tardo para la ira, ¿sí? Dios, cuando ve a la persona que anda en su impiedad, no inmediatamente viene y ejecuta ese castigo, sino que Dios tarda, ¿sí? Es lento. En otro pasaje dice lento, Jehová es lento para la ira. No viene inmediatamente, pues viene y lo azota o le quita la vida, trae un juicio, no, sino que la Escritura nos dice que Jehová es misericordioso. Dios tiene compasión, ¿sí? Cuando ve al hombre perdido, andando en sus pecados, a Dios le duele ver lo que está extraviado, que está perdido, pero también nos dice que no viene inmediatamente y lo castiga, sino que Él espera que esa persona reaccione, que esa persona pueda entender, ¿sí? Que pueda entender esa persona y poder arrepentirse, poder buscar a Dios. Es por eso que Dios es tardo para la ira, es paciente, y eso a nosotros nos beneficia mucho. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros ya no estuviéramos aquí. Imagínense un Dios, la otra parte de su carácter es que Dios es justo. Sí, imagínense si Dios nada más fuera justo, pues en el primer pecado que cometimos, en la primer maldad, inmediatamente Dios viene y nos quita la vida o nos azota y nos castiga. Dios es justo, pero Él tiene misericordia. Y si usted se pregunta, pues es que no me pasa nada, Dios me ha estado hablando muchas veces, o han estado hablando los hermanos, están predicando, hablan de que Dios pues castiga la maldad, pero a mí no me sucede nada. Sí, una puede ser, quizás no te has dado cuenta que Dios te ha estado hablando, Dios ha tenido misericordia, Dios ha estado hablando tu vida, pero tú no has querido, no has entendido. Sí, pero también puede ser que Dios está teniendo mucha paciencia contigo. Dios no quiere traer un juicio sobre tu vida todavía. ¿Sí? Dios es paciente, Dios espera, Dios tiene misericordia. ¿Sí? Acordándome de otro pasaje, cuando Jesús estaba en la tierra, nos dice que Jesús veía a la multitud, a la gente, ¿sí? Y dice que los vio desamparadas, las vio como ovejas desamparadas que no tienen pastor. Dice que Él tuvo compasión, ¿sí? Cuando Jesús vio a la multitud, dentro de su corazón, dice que se conmovió, tuvo compasión, las vio dispersas, desamparadas, sin alguien que las guiara, sin alguien que les estuviera hablando de parte del Padre, de parte de Dios. Entonces Él lo que hace, no solamente Jesús siente, no solamente Jesús tiene esa compasión, sino que también obra. Sí, y vemos que le dice a sus discípulos que rogaran al Señor de las mies para que enviara más obreros a sus mies. ¿Sí? Vemos que Jesús cubre la necesidad de las personas. Y así también, si Jesús lo trae domingo tras domingo, constantemente, quizás usted ya no quiere venir, se ha desanimado, pero entienda algo, es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios que ha estado sobre su vida, que aunque usted no vea a Dios, aunque usted no físicamente no lo ve, Él está ahí. Jesús, Dios está aquí, Él está en todo lugar y Él no se ha ido. Acordémonos de el mensaje de hace algunas semanas, cuando Adán pecó. Cuando Adán pecó, Dios no se alejó. Sí, Dios no se fue. Fue Adán quien tuvo que esconderse, ocultarse, huir de la presencia de Dios. Sí, así también entendamos, Dios no se ha ido, Dios ha estado aquí siempre. Pero ¿qué pasa? Es nuestro pecado, somos nosotros. Cuando pecamos contra Dios, somos los que nos alejamos, no queremos acercarnos a Dios. Pero Dios no se ha ido, y así como le habló a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Así también ha sido con nosotros. ¿Dónde estás tú? Lo ha estado buscando. ¿Sí? Entonces nos dice la Escritura que Jehová es misericordioso
y piadoso. ¿Sí? Se complace, se deleita en hacer bien, le agrada, lo hace con gozo. ¿Sí? Cada mañana, cada día nosotros vemos la misericordia de Dios que son nuevas cada mañana. Nos levantamos con bien, tenemos salud, el alimento hay en casa, ¿sí? Tenemos muchas cosas que diariamente Dios nos provee. Pero eso viene de parte de Dios. Pero también Dios no solo quiere proveernos lo material. No solo Dios quiere que nosotros estemos siempre buscando las cosas materiales, sino que Dios quiere también darnos salvación, que lo vamos a ver. Dice, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Dice, que guarda misericordia millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Dios le estaba diciendo a Moisés, mira, soy un Dios grande, un Dios que tiene mucha misericordia, que soy lento, que a pesar de que ustedes se han rebelado, a pesar de que el pueblo se ha rebelado contra mí, yo he sido paciente, no los he destruido. ¿Por qué? Porque quiero que se vuelvan, quiero que entiendan, sí, quiero perdonar sus maldades. Y aquí le dice Dios a Moisés, dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, ¿sí? Entonces algo que Dios quiere hacer con nosotros, si aún usted no ha alcanzado esa salvación, ¿sí? Que usted no se conforme, como lo vimos al principio en la introducción de esos 10 leprosos. No solo Jesús quería sanar a esos 10 leprosos, no solo Jesús tuvo misericordia, compasión, sino también quería salvarlos, ¿sí? Ese es el propósito por el cual había venido a la tierra, para darnos vida, ¿sí? Entonces, que usted no pierda ese propósito por el cual Dios lo ha traído aquí, por el cual Dios le ha estado hablando, ¿sí? Que Él quiere perdonar sus pecados. Dios tiene misericordia de usted, pero Él quiere, dice que Él perdona, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Dios quiere perdonar sus pecados. Dios se manifiesta a Moisés para decirle qué es lo que hay en su corazón, qué es lo que Él desea, ¿sí? Pero también nos dice la otra parte de su carácter, para aquellas personas que no quieren aceptar la misericordia de Dios, para aquellas personas que aún sabiendo que tenemos un Dios grande, un Dios que ha enviado a su Hijo, y a pesar de que conocen la misericordia de Dios, el amor de Dios, a pesar de eso aún ellos siguen en su rebeldía, en su pecado, ¿sí? Pues también debe de entender que dice la Escritura que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, ¿sí? Dios es un Dios misericordioso, un Dios de amor, pero no debemos de confundir, como la gente de afuera confunde muchas veces y dice, es que al final Dios nos va a perdonar. Dios es amor, Dios ha cambiado, Dios ya no es el mismo de antes. Hace tiempo era un Dios tirano, es lo que dice la gente, es lo que piensa la gente. En el Antiguo Testamento era un Dios muy tirano, mataba a los niños, mataba a mucha gente. Ahora Dios ya cambió, ahora nos dio salvación, es lo que piensa la gente. Sí, pero la gente no ha estudiado la Biblia, no entiende, no conoce el carácter de Dios. Y aquí la Escritura nos dice que sí, Él es misericordioso, perdonador, pero también Él es justo, sí, y Él hace justicia, y que de ningún modo va a tener por inocente al malvado. ¿Quién es el malvado? Es toda aquella persona que se empeña en pecar contra Dios. Es toda aquella persona, toda creación de Dios que está en rebeldía contra Él, ¿sí? Entonces, toda aquella persona que no ha querido arrepentirse, toda aquella persona que sabiendo que Dios ha extendido su mano para salvarlo, pero aún así se resiste, no quiere, pues debe de considerar esto, ¿sí? Dios no lo va a tener por inocente. No debemos engañarnos,
No debemos de creer otras cosas. A la Escritura es muy clara, dice, no va a tener por inocente al malvado. ¿Sí? Entonces, quiero que veamos un ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo. Esto viene en Jonás, en el libro de Jonás. Nos dice la Escritura: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato el rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Y se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Sí? Vemos que Nínive era una nación el cual se encontraba en completa rebeldía contra Dios, y Dios envía a Jonás. Sí, Dios envía a Jonás para anunciar, para pregonar, no esperanza, no misericordia, sino juicio de parte de Dios. Ya estaba decretado de parte de Dios que esa nación iba a ser destruida. Sí, nos dice la Escritura que Jonás va a Nínive, ¿sí? Y dice que camino de 3 días, imagínense, 3 días recorrer esa ciudad. Era una ciudad grande, ¿sí? Una ciudad muy grande donde mucha gente se iba a perder, ¿sí? Imagínense nada más. Entonces Dios ya había decretado juicio, ya había pensado destruir esa nación, por cuanto no se habían arrepentido. ¿Cuáles eran los pecados de Nínive? ¿Sí? Ahí nos dice la Escritura que ellos, cuando el rey le dice al pueblo que se conviertan de su mal camino, algo que menciona aquí es que ellos estaban dados a la rapiña, al robo, al despojo, sí, a la maldad. Pero en otro pasaje que no está aquí, que es en otro pasaje, nos dice que ellos estaban dados a la rapiña, a robar, a saquear, que estaban dados también a la mentira, sí, estaban muy dados a la hechicería, a la fornicación, a la idolatría. Eran los pecados que Nínive lo caracterizaba, sí, por lo cual Dios ya había decidido destruirlo. Sin embargo, vemos que estas personas, al oír el juicio de parte de Dios, al escuchar a Jonás, estas personas vemos que se cambian su actitud, cambian su manera de estar viviendo, su manera de ver las cosas, ¿sí? Cambian su corazón. Estas personas, al ver que ya no hay oportunidad, pasa algo con ellos, ¿sí? ¿Sí? La palabra les quebranta el corazón. Imagínese que de repente a usted le dijeran que el día de mañana usted ya no va a vivir. ¿Qué pasaría en usted? ¿Cómo lo tomaría?
¿sí? Si a mí me dijeran eso, yo la verdad me preocuparía y dijera, bueno, si nada más voy a vivir unas cuantas horas, nada más me queda hoy lo que resta, el tiempo de este día, pues la verdad me pondría a pensar y decir, pues ¿cómo he vivido? Voy a enfrentar un juicio, ahora sí voy a enfrentar la realidad, ¿sí? La semana pasada, me sentí mal, tuve un dolor muy fuerte en el estómago, fue el sábado por la mañana, fue la semana pasada, y eso me llevó a mí a pensar, sí, yo estaba con un dolor muy fuerte de tal manera que ya no lo aguanté y entonces tuve que meterme a la casa, le paré al trabajo y me metí y me senté y no lo aguantaba tanto, era mucho el dolor que sentía que ese dolor me iba a tirar en cama. Y entonces estaba pensando en mi condición y dijera, un día una enfermedad va a terminar con mi vida. Un día, no sé, unos 15 años, unos 20 años. Algo similar puede ser. Yo estaba reflexionando y pensando, una enfermedad va a terminar con mi vida y hasta ahí voy a quedar. Y yo estaba pensando en mí y en mi corazón y decía, ¿cuánto no debo de amar a Dios y servirle y agradarle? Porque no me quedan muchos años. Yo pensaba dentro de mí, tengo 45 años, en unos 15 años más o menos tendré 60, y si Dios me permite vivir, pues tendré más. Y no es ninguna garantía, solamente eran pensamientos míos, sí, solamente estaba reflexionando. Entonces yo pensaba y decía, pues estoy preparado, Dios me ha perdonado, pero debo de ser fiel, debo de seguir caminando, debo de amar, debo de amar más a Dios. Debo de buscarle más con seriedad. Entonces le comparto esto porque cuando nos encontramos en una situación, en una enfermedad con algo, ¿sí? Nuestro corazón se quebranta, nuestro corazón se aflige y empezamos a pensar en las cosas eternas y también nos damos cuenta que no somos eternos y que somos muy frágiles, ¿sí? Entonces, volviendo al tema, imagínense cómo se sentían estas personas. Ya no vamos a vivir, ya no hay más mañana, o nada más nos dieron 40 días, ya no tenemos esperanza. Imagínense cómo sentía la gente. Todos sus pecados estaban en su mente, en su corazón. Hemos hecho lo malo y nos vamos a perder. Estas personas se afligieron, se quebrantaron, y nos dice la Escritura que ellos, por mandato del rey, ayunaron y clamaron a Dios. Ellos no se conformaron con solamente haber escuchado a Jonás, que ya no había oportunidad, que solamente 40 días les esperaba o tenían. Ellos no se conformaron, ellos dijeron, vamos a humillarnos delante de Dios, vamos a buscarle. Si quizás Dios se arrepienta, quizás Dios nos dé otra oportunidad. Entonces ellos se afligen, se arrepienten, se quebrantan, se humillan delante de Dios, y eso lo ve Dios, ¿sí? Eso lo ve Dios. Y Dios cambia. Y nos dice la Escritura, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Sí? ¿Qué vemos aquí? Que cuando Dios ve al pueblo, a esta nación, ¿sí? Que estas personas se humillaron, se quebrantaron, Dios cambió. Dios cambió su actitud, Dios cambió. Dios dijo, ya no los voy a destruir. Ya no voy a quitarles la vida, por cuanto ellos se han arrepentido. Entonces dice que Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Lo que estamos viendo, el pasaje que estamos viendo al principio, que Dios es misericordioso, ¿sí? Vemos que Dios mostró su misericordia, su compasión. Al ver el corazón de los hombres, Dios fue conmovido a misericordia y los perdona. ¿Por qué te comparto esto? Porque como vimos,
Si usted no se ha arrepentido, si aún usted sigue en su pecado, vimos que Dios no va a tomar por inocente al culpable. Pero si usted cambia su corazón, si usted decide arrepentirse, si usted se humilla delante de Dios, Dios le va a dar una oportunidad. Dios no está obligado, pero nos dice la Escritura que Él es misericordioso. En el Salmo 51, 17 nos dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Sí, la persona que decide, la persona que quiere hacer caso, sí, que ha entendido, que quiere entender, sí, es una persona que se va a humillar delante de Dios, es una persona que va a quebrantar su corazón, sí, va a hacer un alto, sí, y ese corazón cuando se humilla, dice que Dios no lo va a despreciar. Ese corazón Dios no lo desprecia. Sí, que usted pueda entender que si usted está dispuesto a humillarse delante de Dios, Dios va a tener misericordia. Este pasaje, este salmo lo escribió el rey David, ¿sí? Y si usted lo estudia todo completo, se va a dar cuenta que es el salmo cuando él pecó contra Dios, cuando cometió adulterio, ¿sí? En ese salmo habla de cómo él le falló a Dios, cómo alcanzó misericordia, cómo se humilló, cómo se quebrantó, ¿sí? Cómo Dios obró en su corazón. Entonces vemos que solamente una persona que está dispuesto a humillarse delante de Dios, solamente va a alcanzar esa misericordia, esa salvación de lo que estamos hablando. Pero también quisiera que usted también supiera que si usted no quiere, a pesar de que sabe, a pesar de que pues le ha quedado claro, si usted no quiere pues buscar a Dios, también quisiera que usted entendiera esto. Este pasaje dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Sí? Este pasaje Dios le dice a Noé antes del diluvio, y lo que le está diciendo aquí, que no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, dice que no va a estar luchando. Dios no va a estar siempre convenciéndole de pecado, diciéndole: mira, arrepiéntete, mira tu pecado. No va a estar siempre. Quisiera que usted pudiera entender que no tiene ninguna garantía de que el día de mañana Dios ahí va a estar todavía. La Biblia dice que cuando venga el Espíritu Santo iba a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿sí? Y eso es bueno. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo para ser convencidos de nuestras obras, de nuestras malas obras, de ser convencidos. ¿Por qué? Porque sin la ayuda del Espíritu nosotros no nos vamos a arrepentir, no vamos a entender, no vamos a entrar en esa convicción. Sin la ayuda del Espíritu no vamos a poder caminar, Él nos guiará a toda verdad. Entonces, si usted se está resistiendo, usted está en un peligro, ¿sí? No va a contender siempre, no va a tener siempre al Espíritu Santo en su vida para que lo redarguya. Y hay ejemplos en las Escrituras que podemos poner. Sí, acordémonos de Sansón. Sansón fue lleno de Dios, fue lleno del Espíritu Santo, el cual Dios lo ocupó para juzgar a Israel. Sin embargo, él no cuidó esa comunión con el Espíritu. ¿Y qué pasó? El Espíritu lo dejó y fue como un solo hombre, como cualquier hombre. ¿Qué pasó con Salomón? ¿Qué pasó con el rey Salomón? También fue un hombre lleno del Espíritu, el hombre más sabio, y también descuidó la comunión con el Espíritu y Dios se apartó y se volvió a toda la maldad, a toda la idolatría, y hizo lo que nunca quizás pensó hacer. Entonces,
¿Qué garantía tenemos nosotros si no nos queremos arrepentir? Si usted no ha conocido la salvación, ¿quién le va a garantizar que Dios va a estar siempre ahí? Tenga mucho cuidado, no juegue con las cosas de Dios, ¿sí? Dele importancia a lo que Dios le ha estado hablando. Quiero que veamos un ejemplo. Esto es acerca del rey Belsasar, ¿sí? Nos dice: entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo. Hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor en el reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. ¿Sí? En esta historia nos habla acerca del rey Belsasar. ¿Quién era el rey Belsasar? Era el hijo del rey Nabucodonosor. Él conocía perfectamente quién había sido su padre. Sí, un rey que no conoció a Dios y que Dios lo engrandeció y le dio todo en su mano. Sin embargo, la escritura, Daniel le dice ahí al rey que el rey se ensoberbeció, que el rey Nabucodonosor llegó un momento en el cual se ensoberbeció, sí, se enalteció, y vemos que Dios lo humilló. Vemos que Dios humilla al rey, pero con la intención de poder salvarlo, ¿sí? Y si usted lee en el pasaje 4, usted va a ver el testimonio del rey, cómo él mismo da su testimonio, cómo él nos da a conocer lo que Dios hizo, y dice que conviene que yo declare las maravillas que el Altísimo ha hecho, ¿sí? Entonces esto lo sabía el rey Belsasar, conocía perfectamente cómo había sido su padre antes sin Dios y cómo fue su padre después de que conoció a Dios, ¿sí? Cómo se convirtió, cómo Dios obró en él. Sabiendo él esto, él mandó a traer los utensilios, todas las cosas sagradas de Dios, para poder
beber en ellos, ¿sí? Poder beber en ellos todos sus hombres, que eran 1000 personas, mil hombres que estaban delante de él, también sus mujeres, concubinas, todos sus grandes, ¿sí? Entonces, a él se le hace fácil agarrar lo sagrado, las cosas de Dios, profanarlas, ¿sí? Él se ensoberbece también y manda a traer como si las cosas las pudiera tomar nada más porque sí, no midió las consecuencias. Nos dice, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de él los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino. Además de estos dices alabanzas dioses de oro y de plata, ¿sí? Vemos aquí el pecado que comete esta persona. Primeramente se ensoberbece, ¿sí? No tiene respeto de las cosas sagradas de Dios. Y esta persona lo que hace, manda a traer las cosas, los vasos. Y nosotros aquí podíamos aplicarlo a nuestra vida. Podemos aplicarlo. Sí, a lo mejor podemos decir, es que, bueno, era un rey. Tenía las cosas de Dios, el tesoro. Pero también hay pasajes en la Biblia donde nos dicen que no seamos profanos como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, ¿sí? El tomar en poco las cosas de Dios o lo que Dios nos da, eso también es pecado. El que usted conozca la salvación, el que usted conozca la palabra y tomarlo en poco, ¿sí? Eso también es profanarlo. El no darle la importancia de vida es no estar respetando a lo que Dios le está ofreciendo, ¿sí? Esta persona se ensoberbeció y entonces Dios decidió ya no darle otra oportunidad. Otra de las cosas que también hizo es que se entregó completamente a la idolatría en esa fiesta. Empezaron a darle alabanza a todo tipo de dioses que ellos tenían, ¿sí? Dice, además de estos, dice alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Este rey, como le decía, conocía perfectamente la conversión de su padre y cómo su padre había mandado a que nada más se honrara a Dios después de su conversión. A pesar de que él lo sabía, él no quiso seguir los caminos de su padre o no quiso convertirse también, sino que él prefirió seguir en la idolatría y perderse en ello. ¿Qué hace Dios? Dios ejecuta juicio. Dice la Escritura que él no iba a tener por inocente al malvado, al culpable. Llegó un tiempo en el cual Dios decidió quitarle la vida. Dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Sí. A través de este pasaje, pues vemos que Dios no solamente es misericordioso, como lo vemos al principio, sino también Él es justo, Él hace justicia, Él no toma por inocente al malvado. Y si ha hecho así con muchos reyes, con muchas personas, también un día lo va a hacer con nosotros si nosotros no nos arrepentimos. Pero quisiera que usted viera que no es lo que Dios quiere para su vida, que eso Dios no le complace. ¿Sí? Dios no se complace en destruirlo. Dios quiere que usted sea salvo. Dios quiere que usted le conozca. Si hoy estamos entendiendo esto, es porque Dios quiere darnos una oportunidad más. Quisiera que viéramos segunda de Pedro.
Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, y otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciendo a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Bien, aquí a través de este pasaje podemos ver que otro ejemplo donde Dios pues también condenó a los hombres de la antigüedad en el tiempo de Noé. ¿Sí? Dios no dejó sin castigo a esos hombres. Dios no siempre estuvo el amor de Dios con ellos, ¿sí? Y a lo mejor usted pudiera decir, bueno, es que pues Dios no les dio oportunidad, o ellos no se les anunció la misericordia. Aquí la Escritura nos dice que Noé, pregonero de justicia, o sea, antes de que viniera el diluvio, Noé estuvo anunciándoles, hablándoles, así como hoy en día, así como nosotros domingo tras domingo escuchamos la palabra, así también ellos tuvieron oportunidad, pero ellos no quisieron. Entonces llegó un momento en el cual pues Dios tuvo que destruirlos, tuvieron que conocer al Dios justo. También nos habla acerca de las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Ciudades que también pues sabían, conocían de Dios, pero ellos, a pesar de que sabían que había un Dios justo, misericordioso y justo, ellos decidieron también entregarse a toda maldad, como en estos días, ¿sí? Se entregaron a la homosexualidad, hombres con hombres, mujeres con mujeres, ¿sí? Se entregaron a todo tipo de maldad. Llegó un momento en el cual Dios también ya no les dio oportunidad. Y dice que reduciendo las cenizas y poniéndolas de ejemplo. ¿Por qué lo compartimos? Porque el Señor lo ha dejado para que nosotros veamos que si eso le sucedió a aquellas naciones, a aquellas personas que se resistieron, que no quisieron arrepentirse, no quisieron entregarle el corazón a Cristo, les fue mal, ¿sí? Entonces son para nosotros, para que sirvan de ejemplos, que si nosotros vamos a seguir viviendo impiamente, si usted dice, bueno, pues a pesar de que pues sí sé, pero no quiero, si usted aún así decide de endurecerse, pues fíjese, si aún así usted quiere vivir impíamente, ¿sí? Seguir en sus pecados, pues esto es lo que le va a esperar. Y esa no es la voluntad de Dios. También nos dice que pues que Dios sabe librar, ¿sí? A todos aquellos que pues que somos tentados, que queremos agradar a Dios y que pasamos luchas, pruebas. Si también Dios ayudó al justo Lot, ¿sí? Estuvo con él, así también Dios va a hacer con nosotros. Y si usted dice, pues es que sí le quiero entrar, pero tengo miedo a fallar, mira, también Dios va a estar con usted, Dios lo va a ayudar, ¿sí? Cuando Lot vivía en Sodoma y Gomorra, pues nada más él era el único que amaba a Dios. Aparentemente su esposa, sus hijos amaban a Dios, sin embargo no era así. Y él veía tanta maldad que
Solamente Dios lo guardó, solamente Dios lo ayudó a soportar, a aborrecer el pecado. Y si Dios hizo así con él, Dios lo ayudó, también hoy en día Dios lo hace. Dios no ha cambiado, tiene el poder para ayudarnos, ¿sí? Quisiera terminar con este pasaje porque el objetivo no es, la finalidad del objetivo no es condenar, no es que usted nada más se sienta mal, sino más que nada usted pueda entender el camino que usted lleva, ¿sí? Que podamos ver que de parte de Dios cómo es su carácter y que Él no ha cambiado. Pero si nosotros no queremos arrepentirnos, ese es el camino que nosotros vamos a sufrir, las consecuencias que van a venir si no queremos. Lo que Dios desea, dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. ¿Qué Dios quiere? Dios quiere que nosotros podamos entrar a su reino. Si no hemos entrado, ¿sí? Si no somos parte de la familia de Dios, Dios desea, lo dijo Jesús, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Que usted busque a Dios seriamente, que usted entre, se asegure que sus pecados le sean perdonados, que busque esa misericordia de Dios, no solamente en las cosas materiales, ¿sí? No solamente cuando se sienta en estado enfermo, no solamente cuando tiene un problema de trabajo, cuando tiene una necesidad, cualquier necesidad que sea, que no nada más lo busque por eso. Dios le agrada, Dios quiere ayudarlo siempre, se complace en ayudarlo, pero Dios se interesa más en mostrar misericordia en su salvación. Es lo que Dios se interesa más y es lo que Dios quiere, que usted pueda entrar a su reino, sea parte de su reino, ¿sí? Dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Esa es la voluntad de Dios, ¿sí? Que usted se arrepienta, que usted alcance misericordia y salvación. Espero que esta palabra te sea de mucha bendición, te lleve a reflexionar sobre tu vida. Como te decía, no es meterte temor, la idea no es meterte temor, no es que usted sea condenado o condenarlo, no es el objetivo. La finalidad es que usted recapacite, que usted entienda, haga un alto. ¿Por qué? Porque usted está perdido, usted está perdida si no quiere, si no hace un alto, usted se va a perder eternamente. Entonces, esa es la finalidad y el propósito, pues Dios lo pone en el corazón, que usted sea salvo. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, gracias por tu palabra, Señor, y quizás es dura, Señor, quizás puede ser dura para nosotros, a nuestros oídos, a nuestro corazón, Señor. Pero, Señor, esta palabra, pues tú la has puesto, Señor, para nosotros, para nuestra vida, para los que nos han alcanzado, Señor, los últimos tiempos. Y acordándonos, Señor, pues tú no les hablabas suave, Señor, a la gente de aquellos días cuando estuviste aquí en la tierra. Tú les dijiste, Señor, a tus discípulos, cuando les hablaste, Señor, acerca de morir, Señor, acerca de que comieran, Señor, tu carne, Señor, de que creyeran en tu sacrificio. Ellos dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Señor, así quizás puede ser para nosotros muy duro, Señor. Pero realmente, Señor, aunque sea duro, Señor, realmente detrás de la palabra, Señor, está tu misericordia y tu amor, el cual, Señor, no quieres que nadie se pierda, Señor. Y como dice, Señor, la Escritura, que mejor, Señor, es reprensión manifiesto, Señor, que amor oculto. Señor, que esta palabra se pueda entender, Señor, con la ayuda de tu Espíritu aún más. Y que tú reveles, Señor, aún más tu palabra y que tú los guíes, Señor. Y que no seamos ligeros, Señor, y que no tengamos un concepto equivocado de que
pues que tenemos un Dios apapachador, un Dios que nos va a perdonar, que al final no va a pasar nada, como dice la gente de afuera, que al final todos vamos a entrar al cielo. No va a ser así, Señor, porque dice tu palabra que tú no tomarás por inocente al culpable, Señor. Te pido, Señor, que vengas a traer salvación y que nos sigas guiando, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por tu presencia. Amén. Bien, pues es el final del mensaje. Que usted pueda reflexionar y que le sea de mucha bendición y que vaya con Dios y que lo ponga delante de Dios. Estamos despedidos. Si tiene alguna necesidad, pues con toda confianza podemos apoyarlo.